La mayoría de las personas que buscan prosperidad en sus vidas están convencidas de que la abundancia es algo que debe alcanzarse, atraerse o conquistarse. Creen que el bien está fuera de su alcance y que mediante ciertas prácticas, fórmulas o técnicas podrán traerlo a su mundo. Esta creencia, aunque comprensible desde la perspectiva de la mente humana, es el primer obstáculo que debe disolverse. La verdad eterna, espiritual, inmutable, es esta. Dios es abundancia. Y tú eres su hijo. Por lo tanto, el bien ya te pertenece. No tienes que atraer nada. No tienes que convencer a Dios. No tienes que probar que lo mereces. Solo tienes que dejar de oponerte con tus pensamientos. Porque el bien fluye constantemente. Pero la mente que vibra en miedo, en carencia, en duda o en culpa, actúa como una barrera invisible que impide que ese bien se manifieste. Toda la enseñanza metafísica, cuando es verdadera, apunta a este punto simple pero esencial. No estás aquí para conseguir cosas. Estás aquí para reconocer lo que ya es tuyo en Dios. El Espíritu no te niega nada. La mente divina no retiene bendiciones. Pero la ley es exacta, solo puedes manifestar aquello con lo que estás en armonía mental. Y tú no puedes vivir en armonía con la abundancia si estás vibrando en temor, celos, esfuerzo excesivo o pensamientos de escasez. Dios no cambia. Dios no otorga riqueza hoy y pobreza mañana. El que cambia es el pensamiento. El que se cierra o se abre es tu propia conciencia. Es por eso que muchas personas oran y no reciben, afirman y no ven resultados, visualicen y no logran avanzar. Porque siguen creyendo que hay un Dios externo que decidirá si bendecir o no. Cuando en realidad, Dios ya ha dado todo. La pregunta es, ¿estás tú en estado de recibir? ¿Estás tú pensando desde la abundancia o desde el deseo de tenerla? Este libro no es una guía para atraer lo que quieres. Es una llamada a recordar lo que ya tienes en Dios. Es una explicación clara y espiritual de cómo la abundancia no es el resultado de un esfuerzo personal, sino la consecuencia natural de vivir en armonía con el orden divino. No necesitas dinero para sentirte rico. Necesitas saber que el suministro no proviene del banco, ni del trabajo, ni de las personas, sino de Dios, la fuente inagotable. Y cuando pongas a Dios primero en tu pensamiento, cuando limpies tu mente de miedo, duda y queja, la forma exterior se ajustará con precisión matemática. Porque la ley nunca falla. El bien está aquí. La salud está aquí. La provisión está aquí. No en el futuro. No en otro lugar. Aquí y ahora, en el reino que habita dentro de ti. Este libro te mostrará cómo reconocerlo. Cómo eliminar los obstáculos mentales. Cómo dejar de mendigar y comenzar a afirmar. Cómo dejar de resistir y comenzar a recibir. Cómo orar no para conseguir, sino para recordar. Y cuando recuerdes, el bien vendrá sin esfuerzo. Porque la abundancia no es algo que se busca. Es lo que se revela cuando pones a Dios en el centro. Dios es abundancia, nada falta donde Dios es. Por Emmett Fox. Publicado por Decretos Poderosos. Hemos notado que más del 80% que visitan nuestro canal no está suscrito. Puede apoyar este proyecto presionando el botón de suscribirse y dándole me gusta al vídeo. Gracias por inspirarnos en seguir creando más y mejor contenido para ti. ¿Estás listo para transformar tu vida? Capítulo 1. La ley de Dios es plenitud. El bien no se fabrica, se permite. La ley de Dios es plenitud. No escasez. No demora. No lucha. Dios, siendo la mente creadora de todo lo que existe, no puede expresarse sino en abundancia. Cada estrella en el cielo, cada semilla en la tierra, cada célula en tu cuerpo es una expresión de esa ley de vida que siempre está dando, siempre está produciendo, siempre está multiplicando. Y como eres hijo de Dios, hecho a su imagen y semejanza, tú también has sido creado para vivir en plenitud. No en carencia.
no en limitación. No en escasez mental, emocional o material. La carencia no es una ley. La escasez no es divina. El sufrimiento por falta no es un castigo espiritual. Es, simplemente, una manifestación del pensamiento desalineado con el principio. Todo lo que ves en tu mundo externo es reflejo exacto de tu mundo interno. Lo que crees en tu mente, acerca de Dios, acerca de ti mismo, acerca de la vida, es lo que reproduce tu experiencia. Y si tu pensamiento está lleno de dudas, de esfuerzo, de miedo a perder, de ansiedad por conseguir, entonces aunque reces, afirmes o trabajes sin cesar, seguirás bloqueando la plenitud que ya está presente en Dios. Dios no da de vez en cuando. Dios es dador permanente. Y su naturaleza es abastecer sin límite. Pero tú no puedes recibir lo que no estás dispuesto a aceptar. Y no puedes aceptar lo que no crees posible. Por eso, tu trabajo no es fabricar el bien, sino quitar de tu mente todo aquello que lo niega. Tu único trabajo es permitir. Permitir no es resignación. Permitir no es decir, bueno, si Dios quiere. Eso no es fe. Eso es superstición religiosa. Permitir es reconocer que el bien está aquí, ahora, esperando por tu aceptación. Y esa aceptación comienza con el pensamiento. Piensa ahora mismo. ¿Estoy permitiendo que el bien entre a mi vida? ¿Estoy viendo a Dios como mi fuente única e ilimitada? ¿O sigo pensando que necesito hacer grandes esfuerzos, agradar a todos, demostrar mi valor o esperar el momento perfecto? La ley de Dios es plenitud, sí. Pero tú debes ponerte en sintonía con ella. Porque la ley no se impone. Se revela solo cuando la mente deja de oponerse con temor, crítica, queja o duda. Mira a tu alrededor. Mira la naturaleza. ¿Acaso hay escasez en el mar? ¿Hay carencia en la cantidad de hojas que brotan en un árbol sano? ¿Faltan estrellas en el cielo? ¿Disminuyen los rayos del sol porque ya te dio uno ayer? No, porque Dios solo puede expresarse en abundancia. Él no puede dar a medias. No puede fraccionarse. No puede escasear. Entonces, si la abundancia es ley, y tú no la estás experimentando, la causa no está en Dios. La causa está en tu conciencia. Eso no es condena. Es liberación. Significa que nada externo puede determinar tu provisión. Ni el gobierno, ni el jefe, ni el estado de la economía, ni tu pasado. Tu única causa es Dios. Y Dios no cambia. Él no se agota. No tiene favoritos. Solo da, y da en abundancia. Pero tú debes estar dispuesto a recibir. Y recibir es un acto mental. Lo que tú fabricas con esfuerzo puede agotarse. Lo que tú controlas con miedo puede romperse. Pero lo que tú permites desde la conciencia alineada con la ley es estable, armonioso y viene sin dolor. ¿Y qué es permitir? Permitir es pensar correctamente. Es orar con certeza, no con ansiedad. Es afirmar con fe, no con duda. Es bendecir lo que ya tienes, en vez de quejarte por lo que aún no ha aparecido. Es dejar de presionar la vida y comenzar a fluir con el orden divino. Cuando tú oras diciendo, Dios es mi fuente. Nada me falta. Todo lo bueno me pertenece ahora, por derecho divino. Y lo dices desde el saber, no desde la necesidad. Desde la paz, no desde el apuro. Entonces estás permitiendo. Y la ley responde. Siempre. No porque Dios cambie, sino porque tu conciencia cambió. Y donde antes había bloqueo, ahora hay paso. Muchos preguntan, ¿pero cómo permito si tengo cuentas por pagar? ¿Cómo pienso en abundancia si hay escasez en mi mesa? Y yo te digo, no pienses desde la carencia para salir de ella.
Piensa desde la verdad, aunque la forma todavía no lo muestre. Porque la verdad es lo que crea la forma. No al revés. Tu mundo es mental. Lo que ves es solo resultado. La causa está en tu pensamiento, en tu sentir, en tu palabra. Dios no responde a la queja. No responde al temor. No responde a la urgencia. Dios responde a la certeza. Porque la certeza demuestra que ya creíste. Y según tu fe, te será hecho. ¿Quieres experimentar la abundancia real? Entonces suelta el esfuerzo. No el trabajo digno, ese es expresión del bien. Sino el esfuerzo mental que nace de la desconfianza. Suelta la preocupación. La culpa. El viejo hábito de limitarte. De compararte. De temer perder lo que tienes. Todo eso interfiere. Todo eso es resistencia. Y tú estás aquí para permitir. No para luchar con la vida. Dios es abundancia. Y tú eres expresión de Dios. Por tanto, la abundancia es tu derecho. No por mérito, sino por naturaleza. Haz de esta afirmación tu verdad. No tengo que fabricar el bien. Dios ya lo ha dado. Yo solo tengo que permitirlo. Al pensar en armonía con Él. Y al hacerlo. La ley de Dios, que es plenitud, multiplicación y orden, hará su trabajo. No por azar. No por excepción. Sino porque esa es su naturaleza. La ley no falla. La mente, cuando se ordena con Dios, vuelve a ser canal del bien. Y tú, alma amada, no estás aquí para mendigar lo que ya te pertenece. Estás aquí para recordarlo. Y permitir que el bien fluya sin interrupción. El bien no se fabrica. Se permite. Y tú estás listo para permitirlo ahora. Capítulo 2. Todo bien viene de Dios, no dependes de nadie, solo del principio. Cuando realmente comprendes que todo bien viene de Dios, tu vida comienza a cambiar de manera profunda. No solo mejora tu economía o tu salud, cambia la raíz misma de tu pensamiento. Cambia la forma en que ves la vida, a las personas, al mundo, y lo más importante, cambia la relación que tienes contigo mismo. La mayoría de los seres humanos creen, en lo más profundo de su mente, que el bien que reciben proviene de las personas, de su trabajo, del sistema económico, del esfuerzo físico o del azar. Esa creencia, aunque parezca natural en el mundo, es una negación directa del principio espiritual más elevado. Dios es la única fuente. Dios no es una fuente entre muchas. Dios no es una opción alternativa cuando todo lo demás falla. Dios es la única fuente real, eterna, inmutable, de todo bien. Cualquier otro canal, sea una persona, una institución, una empresa o un acontecimiento favorable, no es la causa de tu bien, sino un instrumento temporal. Pero si tú crees que ese instrumento es la fuente, estás entregando tu poder espiritual y volviéndote vulnerable al cambio, al miedo y a la pérdida. Lo que viene de Dios no se agota. No fluctúa. No depende de las decisiones de otros. No puede ser robado, negado, limitado ni dañado. Y si tú estás recibiendo el bien desde el principio, es decir, desde Dios, entonces nadie puede quitártelo. Pero para que esto se vuelva experiencia viva, debes revisar a fondo tus creencias más arraigadas. Pregúntate con honestidad. ¿A quién creo que le debo lo que tengo? ¿A quién temo desagradar por miedo a perder algo? ¿En quién estoy depositando mi fe económica, mi salud, mi sustento, mi seguridad? Si cualquier respuesta es otra persona, mi trabajo, mi talento, mi esfuerzo, entonces necesitas volver al centro, porque todo lo que se apoya en algo cambiante está destinado a flaquear. Dios no necesita intermediarios para bendecirte. Dios no está limitado por tus circunstancias. Dios no necesita pedir permiso a las condiciones externas para manifestar su bien en tu vida. La única condición es tu aceptación. Tu conciencia es la clave.
Y si tu conciencia está puesta en los canales, es decir, en los medios visibles, entonces estás invirtiendo tu fe en la apariencia. Pero si tu conciencia está puesta en el principio, en la causa invisible, entonces estás construyendo sobre roca. Porque la roca es Dios, y Dios no cambia. La razón por la cual muchas personas experimentan escasez, aun mientras trabajan duro, es porque su pensamiento no está alineado con la fuente real. Trabajan esperando que el esfuerzo les dé resultado, pero no confían en el origen de todo bien. Se relacionan con el mundo como si los demás fueran sus proveedores, y se olvidan que el único proveedor real es el espíritu. Recuerda esta verdad. Las personas pueden ser canales. Pero el canal no es la fuente. El canal puede cerrarse, puede cambiar, puede retirarse. Pero cuando vives conectado con Dios como tu única fuente, entonces el canal puede cambiar sin que tu bien se vea afectado. Porque no estabas dependiendo del canal, sino del principio que lo sostenía. Un canal puede parecer obstruido. Pero Dios abre otro. Un canal puede desaparecer. Pero Dios ya ha preparado otro mejor. Y tú no necesitas saber cómo. Solo necesitas saber quién. Dios es quien provee. Dios es quien guía. Dios es quien manifiesta. Y tu único trabajo es mantener la fe firme en Él, sin desviarla a personas o cosas. Esto es lo que Jesús quiso decir cuando enseñó. No os afanéis, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Él no dijo que no tuvieras necesidades. Él dijo que la solución está en confiar plenamente en el Padre como tu única fuente. Y no como una idea, sino como una certeza establecida en la conciencia. Mira bien. Cuando crees que tu trabajo es tu fuente, vives con miedo a perderlo. Cuando crees que tu pareja es tu fuente de amor, vives condicionado a su trato. Cuando crees que tu salud depende solo del cuerpo físico, te vuelves prisionero de los síntomas. Pero cuando reconoces que todo bien viene de Dios, empiezas a ver que ningún canal te posee. Porque tú no estás atado a nada de lo externo. Tú estás unido a la fuente. Y esa fuente es inagotable. Haz de esta verdad tu meditación diaria. Todo bien que tengo proviene de Dios. Nadie puede darme lo que Dios no me ha dado. Nadie puede quitarme lo que Dios me ha otorgado por derecho divino. Al repetir esto, no como ritual, sino como afirmación viva, tu conciencia empieza a liberarse del miedo. Dejas de sentirte dependiente, limitado, carente. Y desde ese estado mental de libertad, los canales se abren solos. Las oportunidades llegan sin esfuerzo. La provisión aparece sin drama. Porque el bien fluye hacia ti por ley. Y esa ley responde al pensamiento que sabe de dónde viene su suministro. Dios no está limitado por tus antecedentes. No está limitado por tus errores del pasado. No está restringido por el mercado, el país, el entorno o tus títulos. Él solo espera que reconozcas que ya está aquí. Y al hacerlo, tu vida se alinea. Porque tú no estás aquí para perseguir el bien. Estás aquí para permitir que el bien se exprese a través de ti. No dependes de nadie. No esperas de los demás. No mides tu paz por lo que el mundo te da o te quita. Tú te alimentas del principio. Y en el principio, nada falta. Todo está dado. Todo está en orden. Todo está listo. Solo queda tu parte. Pensar desde la fuente. Hablar desde la fuente. Actuar desde la fuente. Y dejar que el bien fluya sin interferencia. Porque el bien viene de Dios. Siempre. Y Dios nunca falla. Capítulo 3. La mente es la llave, pensar desde la abundancia, no hacia ella. En el mundo espiritual y metafísico, se repite con frecuencia que la mente lo es todo, que piensas y creas, y que donde va tu atención, allí fluye tu energía. Y aunque estas afirmaciones son verdaderas, su poder solo se revela cuando comprendes algo más profundo.
La mente no es una herramienta para llegar a la abundancia, la mente es el lugar desde donde debe comenzar. No se trata de pensar para atraer. Se trata de pensar desde el lugar donde la abundancia ya es una realidad. Este es el gran cambio de conciencia que distingue al estudiante superficial de la verdad del que ha comenzado a vivirla en su raíz. El primero piensa hacia la abundancia. El segundo piensa desde ella. Y esa diferencia lo cambia todo. Pensar hacia la abundancia es lo que hace la mente que aún cree estar separada de su bien. Es la mente que repite afirmaciones con esperanza, pero no con certeza. Es la mente que visualiza deseando, en lugar de reconocer. Es la mente que cree que si piensa lo suficiente, eventualmente Dios se moverá a su favor. Pero Dios ya se ha movido. Dios ya ha dado. Y el pensamiento correcto no es un esfuerzo para convencer al espíritu, sino una aceptación interna de lo que ya es. La abundancia no es un lugar al que debes llegar. No es una cima que debes escalar con pensamientos positivos como peldaños. La abundancia es el punto de partida, cuando sabes quién eres en Dios. Y si eres hijo de Dios, si eres expresión del principio, entonces la plenitud ya está en ti. Solo necesitas quitar las ideas falsas que nublan esa verdad. La mente es la llave porque es el único espacio donde se puede recibir o rechazar la abundancia. No la recibes con las manos, ni con los sentidos, ni con la suerte. La recibes con la conciencia. Y si tu conciencia está llena de dudas, de culpas, de comparaciones, si estás repitiendo, no puedo, no es suficiente, no sé cómo, siempre me falta algo, entonces esa misma mentalidad está cerrando la puerta. Y por más que afirmes, visualices o reces, estás haciendo todo desde fuera de la casa. Y el bien solo puede manifestarse desde dentro. Entonces pregúntate con sinceridad, ¿estoy pensando desde la conciencia de que Dios ya me ha dado? ¿O estoy pensando como quien espera ser bendecido algún día? ¿Estoy afirmando desde el saber o desde el deseo? ¿Estoy visualizando como heredero o como mendigo? Tu respuesta definirá si estás usando tu mente como llave, o si la estás dejando encajada en una cerradura sin girar. La mente no necesita esfuerzo, solo necesita dirección. Cuando usas tu pensamiento para mantener la atención en el bien, no estás creando algo nuevo. Estás reconociendo lo que ya es. Estás dándole permiso al principio para manifestarse. Estás despejando la superficie para que lo eterno se muestre. Todo lo que ves a tu alrededor es un reflejo de tu pensamiento dominante. Y esto no significa que tú hayas fabricado cada detalle conscientemente. Significa que tu vibración, el estado en que sostienes tu mente, está organizando tu experiencia. Si te mantienes constantemente pensando desde carencia, desde esfuerzo, desde juicio, desde urgencia, entonces atraerás canales que reflejen exactamente eso. Pero si comienzas a pensar desde la seguridad de que Dios es tu fuente, desde el descanso interior de que todo lo que necesitas ya está previsto, desde la certeza profunda de que el bien no puede faltarte porque tú y Dios son uno, entonces la forma se ajustará. Y lo que parecía lejos, aparecerá. Lo que parecía escaso, se multiplicará. Lo que parecía bloqueado, fluirá. La mente es la llave. No porque tenga poder en sí misma, sino porque es el canal por donde tú alineas o desalineas tu conciencia con el principio. El pensamiento no crea por capricho. Crea porque es ley. Crea porque expresa el contenido que tú mismo estás sosteniendo. Y no puedes sostener miedo y esperar paz. No puedes sostener carencia y esperar provisión. No puedes sostener queja y esperar bendición. El pensamiento correcto no se trata solo de lo que dices, sino desde dónde lo dices. Puedes afirmar: Dios es mi provisión. Pero si lo estás diciendo con temor, con ansiedad, como quien lanza una cuerda en medio del mar,
entonces estás pensando hacia el bien, no desde él. Pero si lo dices desde el corazón en paz, desde la conciencia que ya ha soltado la pelea, desde la mente que ya no duda, entonces esa palabra es semilla. Y la semilla, cuando se siembra en certeza, siempre da fruto. La clave está en no usar el pensamiento como recurso de emergencia, sino como estado habitual. Pensar bien no es una técnica, es una forma de ser. Es un compromiso diario con la verdad, aunque las apariencias digan lo contrario. Y cuanto más lo practiques, menos tendrás que hacer afirmaciones. Porque tu vida se volverá una afirmación viva de la abundancia de Dios. Tu respirar será abundancia. Tu silencio será certeza. Tu presencia será provisión. Haz esto ahora. Piensa no en lo que quieres atraer, sino en lo que ya te pertenece en Dios. No digas, quiero abundancia. Di, Dios es mi abundancia, y yo ya habito en ella. Y quédate ahí. No por un minuto. Por convicción. Por identidad. Porque cuando la mente piensa desde la verdad, el mundo no tiene más opción que reflejarla. Y la llave ha girado. La puerta se ha abierto. Y el bien ya está entrando. Capítulo 4. Dios primero, todo lo demás añadido, orden espiritual, resultado visible. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Jesús de Nazaret. Si el mundo comprendiera realmente estas palabras, se acabaría el miedo. Si el alma las habitara en conciencia, no como creencia superficial, sino como experiencia viva, desaparecería la ansiedad, el apuro, la angustia por el mañana. Dios primero, todo lo demás añadido no es una promesa poética ni una fórmula religiosa. Es ley. Una ley tan exacta como la gravedad, tan constante como la luz del sol, tan silenciosa como el crecimiento de una flor. Cuando Jesús pronunció estas palabras, no hablaba como profeta futuro ni como líder religioso. Hablaba como la verdad misma encarnada. Y esa verdad permanece. Pon a Dios primero, y el orden espiritual producirá resultados visibles. No por magia, por ley. Toda escasez es desorden. Toda carencia es desconexión. No porque Dios haya retirado su provisión, sino porque la mente ha dejado de reconocer la fuente. Cuando pones el dinero primero, lo vuelves tu Dios. Y comienzas a vivir con miedo. Cuando pones las personas primero, te apegas, exiges, temes perder. Cuando pones el cuerpo primero, te identificas con sus síntomas y sus límites. Cuando pones el mundo primero, vives bajo su vaivén, su ritmo inestable, sus caprichos cambiantes. Pero cuando pones a Dios primero, la conciencia entra en orden. Y donde hay orden, la forma obedece. No tienes que correr detrás del bien. El bien te sigue a ti cuando caminas desde el centro. No tienes que abrir puertas con fuerza. La puerta se abre sola, cuando el pensamiento está alineado con el principio. Esto no significa que debas ignorar el mundo. Significa que no debes depender de él. Significa que no usas a Dios como último recurso, sino como punto de partida, como primera causa, como autoridad interna. El orden espiritual no es algo abstracto. Es práctico. Es concreto. Es una forma de pensar, de sentir, de actuar. Cuando algo en tu vida parece desordenado, ya sea tu economía, tu salud, tus relaciones, no preguntes. ¿Qué debo hacer? Preguntad, ¿a quién puse primero? Porque si Dios está primero, todo lo demás encuentra su sitio. La energía se organiza. El tiempo se acomoda. Las ideas fluyen. Las oportunidades aparecen. La provisión se manifiesta. ¿Por qué? Porque el reino es orden.
Y el orden no puede manifestarse donde el ego ocupa el trono. Poner a Dios primero es elegir la visión en lugar de la reacción. Es orar antes de actuar. Es bendecir antes de quejarse. Es elegir el silencio antes que la preocupación. Es detenerse, recordar quién eres. Y actuar desde el espíritu, no desde la urgencia. Muchos dicen: puse a Dios primero, pero nada cambió. Y la pregunta no es si lo dijiste. La pregunta es si lo viviste. Porque poner a Dios primero no es una frase. Es una reubicación interna. Es colocar la conciencia en la fuente, no en el canal. Es mirar al principio, no al síntoma. Esto requiere entrenamiento espiritual. Requiere fidelidad. Porque el mundo grita fuerte. Preocúpate. Corre. Lucha. Compara. Apresura. Y solo un alma centrada en Dios puede decir: mi bien ya está dado. No tengo que apurar la ley. Solo tengo que habitarla. Poner a Dios primero es decidir cada día que tu paz no depende del resultado. Es confiar que el bien vendrá porque Dios es tu fuente. Y la fuente no falla. No importa lo que parezca. No importa si el dinero aún no ha llegado. No importa si el síntoma sigue ahí. Tú no tomas decisiones desde la apariencia. Tomas decisiones desde el reino. Y el reino no está condicionado por el tiempo. Mira ahora tu vida. Sin juicio. Con honestidad. ¿Dónde has puesto tu atención? ¿En el problema o en el principio? ¿En la falta o en la fuente? ¿En el canal o en la causa? Este no es un llamado a sentirte mal, sino un recordatorio para regresar. Porque cada vez que pones a Dios primero, todo lo demás se ordena sin resistencia. Lo que parecía imposible se vuelve sencillo. Lo que parecía lejano se acerca. Lo que parecía bloqueado se libera. Y no porque tú lo forzaste, sino porque dejaste de estorbar a la ley. Y la ley, al ser liberada, produce su fruto. Primero en lo invisible, y luego en lo visible. Primero en la conciencia, y luego en la forma. Haz de este principio tu oración viva. Hoy pongo a Dios primero. Antes que el miedo, pongo la fe. Antes que el análisis, pongo el silencio. Antes que la lucha, pongo la entrega. Y sé que todo lo demás me será añadido. Porque la ley no puede fallar. Y permanece ahí. No como quien espera, sino como quien ya sabe. Porque si Dios está primero, lo demás no es tu problema. Es solo una añadidura. Y las añadiduras hieren. Cuando el trono interno ha sido ocupado por quien siempre fue el rey. Capítulo 5. No hay escasez en el espíritu, la carencia es una ilusión mental. La escasez no es una realidad espiritual. La carencia no existe en el reino de Dios. Nunca ha existido falta alguna en la mente divina, porque Dios no puede carecer de sí mismo. Dios es plenitud. Y donde hay plenitud perfecta, no puede haber ausencia de nada. Entonces, ¿por qué tanta gente vive limitada, angustiada, con temor constante a no tener suficiente? Porque están viviendo desde una ilusión. Una ilusión profundamente instalada en la mente humana. La creencia de que lo que falta en el mundo externo es real. La mente atrapada en esa ilusión no puede experimentar el suministro divino, no porque Dios haya dejado de dar, sino porque la conciencia ha dejado de reconocer. La carencia no viene de Dios. No está en el espíritu. Es una fabricación mental. Una interpretación errónea sostenida por pensamientos de miedo, separación, culpa y limitación. Y lo que tú sostienes mentalmente, lo ves reflejado en tu mundo. Cuando piensas en términos de no hay suficiente. Cuando te identificas con frases como no puedo, no tengo, no me alcanza, siempre me falta.
Estás estableciendo dentro de ti una ley equivocada. Estás creyendo que lo visible determina tu provisión y olvidando que el suministro proviene de la fuente invisible. Todo comienza con el pensamiento. Y todo pensamiento basado en escasez es una negación directa del carácter divino de Dios. Porque si Dios es tu fuente, ¿cómo puede faltarte algo? Si Dios es la inteligencia infinita, ¿cómo puede dejar fuera algún detalle? Si Dios es la vida misma, ¿cómo podrías tú estar privado de lo que necesitas para expresar esa vida plenamente? La escasez es un sueño. Un espejismo creado por una mente que ha olvidado que está unida a Dios. Y mientras creas que el mundo exterior es causa, seguirás sufriendo por lo que ves. Pero cuando comiences a pensar desde el principio, no como teoría, sino como realidad vivida, la forma externa comenzará a reflejar esa verdad. Porque la mente ordenada en Dios produce experiencia ordenada. Dios no te prueba con carencia. Dios no te enseña reteniendo bendiciones. Dios no castiga con falta. La ley de Dios es plenitud constante. Y esa ley está activa ahora. Pero tú debes hacer espacio en tu conciencia para recibir. Ese espacio no se hace trabajando más, ni preocupándote más. Se hace renunciando la creencia en la escasez. Se hace soltando los pensamientos viejos de indignidad, comparación, deuda emocional, culpa inconsciente. Haz una pausa y obsérvate. ¿Cuántas veces al día piensas desde la escasez sin darte cuenta? Cuando miras los precios y te dices, no puedo. Cuando ves a otro prosperar y piensas, yo nunca tengo esa suerte. Cuando calculas lo que te falta en lugar de dar gracias por lo que tienes. Cuando te obsesionas con cómo llegará lo que necesitas, en lugar de afirmar con fe que Dios ya lo ha provisto. Cada uno de esos pensamientos es una pequeña afirmación de carencia. Y el universo mental responde exactamente al contenido que tú sostienes. Por eso la abundancia no se alcanza desde la lucha. Se alcanza desde la claridad. Desde la conciencia que sabe que la única escasez real es la falta de reconocimiento de quién es tu fuente. Y tu fuente no es tu trabajo. No es una persona. No es el sistema económico. Es Dios. Y en Dios no hay escasez. Esto debe convertirse en tu certeza interior. No como una idea bonita, sino como una base desde la cual piensas, hablas y actúas. Porque si no lo crees, lo negarás sin darte cuenta. Pero si lo crees, comenzarás a vivir como alguien que ya es rico en espíritu. Y esa riqueza se reflejará en la forma. No se trata de fingir que tienes lo que no tienes. Se trata de pensar desde la conciencia de que lo que necesitas ya ha sido dado, aunque aún no se haya manifestado en lo visible. Y esa es la diferencia entre una fe superficial y una fe viva. La primera repite afirmaciones sin convicción. La segunda vive en estado de gratitud anticipada. Porque ya ha aceptado que Dios no puede fallar. ¿Y cómo se vive esa fe? Con pensamientos claros. Yo vivo en un universo abundante. Dios es mi fuente. Nada me falta. Todo lo necesario para cumplir mi propósito ya está en camino. Con palabras conscientes. No digas estoy quebrado. Di, estoy en transición hacia una mayor expresión de abundancia. No digas todo está caro. Di, mi provisión viene de Dios, no del mercado. Con emociones purificadas. No cultives resentimiento hacia quienes prosperan. No envidies. No te compares. Celebra su abundancia como prueba viviente de lo que también es posible para ti. La abundancia no es escasa, es infinita. Y todos pueden participar en ella sin que a nadie le falte. La carencia es un estado mental, una postura vibratoria. Y como tal, puede abandonarse en cualquier momento. No necesitas un evento externo para empezar a vivir en abundancia. Solo necesitas alinear tu mente con el principio. Y el principio es plenitud. Siempre.
Haz de esta frase tu ancla diaria. No hay escasez en el espíritu. Por tanto, no hay escasez en mí. Y camina como quien sabe. Piensa como quien tiene. Habla como quien ha recibido. Actúa como quien ya está bendecido. Porque en verdad ya lo estás. La escasez es un pensamiento. Y todo pensamiento puede ser sustituido. Hoy mismo puedes dejar de pensar desde la ilusión y comenzar a pensar desde la realidad. Y la realidad, la única realidad, ¿es esta? Dios es plenitud. Tú eres expresión de Dios. Por tanto, la plenitud también es tuya. Por derecho divino. Por naturaleza. Por ley. Capítulo 6. La fe es provisión invisible, lo que crees verdadero, eso formas. La fe no es un concepto emocional, ni una esperanza incierta puesta en el futuro. La fe es una ley mental. Una energía invisible pero activa que forma en el mundo visible aquello que tú, en tu interior, has aceptado como verdadero. La fe es, literalmente, provisión en estado invisible. Es la substancia que antecede a toda manifestación. Todo lo que ahora tienes, todo lo que ves, todo lo que has vivido, fue en algún momento sostenido por un pensamiento firme, una imagen, una idea, una certeza silenciosa, que fue nutrida, repetida y creída, consciente o inconscientemente. Cuando crees que algo es cierto, aunque no lo veas aún, ya has comenzado el proceso de creación. No en el futuro. No en una dimensión mística. Aquí y ahora. Porque la fe no es hacia adelante. La fe es una afirmación presente de que algo ya es real en el plano espiritual. Y como es adentro, será afuera. Si comprendes esto, comienzas a cuidar tu fe. La limpias de miedo. La purificas de contradicciones. La fortaleces con meditación y oración. Porque sabes que tu fe no es solo creencia, es arquitectura invisible. Cada pensamiento cargado de fe está edificando una realidad. Y si esa fe está alineada con la verdad, entonces el resultado será armonioso, perfecto, lleno de bien. Pero si tu fe está puesta en la escasez, en la enfermedad, en la imposibilidad, entonces eso también tomará forma. No porque el universo castigue, sino porque la ley cumple. Y la ley siempre responde a lo que tú sostienes como verdad en tu interior. Por eso, no basta con decir «tengo fe». La verdadera pregunta es, ¿en qué estás creyendo realmente? ¿Crees que Dios es tu fuente y que nada puede faltarte? ¿O crees que debes ganarte el bien con esfuerzo, culpa y sacrificio? ¿Crees que el bien está en camino? ¿O que siempre algo falta, algo falla, algo se demora? La fe no es lo que dices con tus labios. Es lo que sostienes con tu conciencia. Es la atmósfera interior desde la cual interpretas todo. Y desde esa atmósfera, formas. Cuando crees con sinceridad que algo te pertenece por derecho divino. Cuando sabes que está disponible para ti ahora, aunque aún no se vea. Cuando vives desde esa certeza, sin urgencia, sin ansiedad, sin duda. Entonces la forma obedece. Porque el mundo visible es siempre obediente al pensamiento sostenido. Esto no significa que tengas que repetir afirmaciones durante horas. Significa que debes alinear tu sentir, tu pensar y tu actuar en una sola dirección. La de la verdad. La de que Dios ya ha dado. Y tú ya has recibido, en espíritu. Y como lo has recibido en espíritu, tu trabajo no es crear la provisión, sino aceptarla. Y la aceptación no es pasiva. Es vibración. Es fe. La fe es como el puente entre lo invisible y lo visible. Y cuando ese puente está firme, no por voluntad, sino por alineación, todo lo necesario pasa por él. La provisión llega. Las ideas se presentan. Los canales se abren. El bien fluye. No porque lo hayas obligado, sino porque tu conciencia ya estaba lista para permitirlo. Jesús dijo,
conforme a vuestra fe os sea hecho. No dijo conforme a vuestros deseos, ni conforme a lo que pidáis con miedo, ni conforme a lo que repitáis sin sentir. Dijo, conforme a vuestra fe. Y eso es una ley. Una ley que no depende del tiempo, ni del lugar, ni de las circunstancias externas. Una ley que se activa cuando tú eliges creer lo que es real en el espíritu, aunque aún no se vea en la materia. La fe verdadera no es una emoción exaltada. No es entusiasmo momentáneo. Es saber en el fondo de tu alma que Dios no puede fallar. Es permanecer firme, incluso cuando nada parece cambiar. Es mirar la ausencia y afirmar presencia. Es ver el aparente vacío y declarar plenitud. No por obstinación, sino porque ya has recordado que el bien no viene. El bien ya es. Y tú solo estás permitiendo que aparezca. La fe es como una semilla sembrada. Cuando la siembras en tierra fértil, no corres todos los días a ver si germinó. Sabes que está trabajando en lo invisible. Confías en el proceso. Y sigues cuidando el terreno con calma y gratitud. Asimismo funciona la fe espiritual. La siembras como pensamiento. La nutres con palabras y acción coherente. Y luego permaneces en paz. No preguntas cuándo. No presionas cómo. Sabes que ya fue hecho. Y eso basta. Porque el bien no se fabrica con esfuerzo. Se manifiesta por ley. Y la ley siempre sigue al pensamiento dominante. Haz de tu fe una vibración constante. No una herramienta ocasional. No algo que usas cuando estás en crisis. Sino una forma de estar, de vivir, de ver el mundo. No desde el miedo de no tener, sino desde la gratitud de saber que ya tienes. Aunque aún no haya llegado la forma. El contenido está completo. Y la forma obedecerá. Porque eso es ley. No necesitas fe en grandes cantidades. Solo necesitas fe real. Una chispa de convicción profunda vale más que 1000 repeticiones sin claridad. Y tú puedes elegir esa fe ahora. No mañana. No cuando todo esté resuelto. Ahora. Porque el bien ya fue dado. Y tu fe es el canal por el cual lo recibirás. Recuerda esto. Tu fe no está esperando por Dios. Dios ya se movió. Tu fe es la aceptación de ese movimiento. Y donde hay aceptación plena, la provisión aparece. Porque ya estaba ahí. Esperando solo que tú la reconocieras. Y hoy puedes hacerlo. Hoy puedes decir, no como quien desea, sino como quien sabe. Mi fe es mi provisión invisible. Yo creo, y por tanto, recibo. Yo sé, y por tanto, veo. Dios ha dado. Y yo he aceptado. Y por eso, todo lo necesario vendrá. Porque eso es fe. Y la fe, sostenida, forma la vida que ya te fue dada en el Espíritu. Capítulo 7. Tu palabra produce abundancia, hablar es crear. La mayoría de las personas no se dan cuenta del inmenso poder que emiten cada vez que abren la boca. No imaginan que están pronunciando no solo sonidos, sino órdenes invisibles que la ley mental recoge y transforma en experiencia. Cada palabra que piensas y hablas con convicción se convierte en una semilla que, tarde o temprano, dará fruto. Y ese fruto será abundancia o será carencia, según la calidad de lo sembrado. No es una metáfora. No es una exageración espiritual. Es una ley mental exacta. Hablar es crear. Y si tu palabra no ha sido vigilada, entonces tu mundo no ha sido gobernado. Jesús lo dijo con claridad. De la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, tu palabra no solo refleja tu estado interior. Lo forma, lo fija y lo proyecta. Tu palabra es el instrumento que define el contorno de tu experiencia. Es con ella que bendices o atas, abres o cierras, sanas o condenas. Y no hay excepción.
Cada palabra cargada de intención es una causa activa en la ley mental. Y la ley nunca descansa. Nunca olvida. Nunca se anula. No existe tal cosa como una palabra inofensiva si va cargada de miedo, queja, juicio o carencia. Así como no existe una oración inocente si lleva dentro ansiedad. Toda palabra tiene efecto. Porque toda palabra es vibración. Y la vibración crea forma. Entonces, si deseas abundancia, y no solo en lo financiero, sino en salud, paz, creatividad, gozo, debes comenzar por el lugar donde todo se inicia. Tu palabra. No solo la palabra hablada en público, sino la que usas al hablar contigo mismo en silencio. La que repites mientras miras una cuenta por parar. La que murmuras cuando alguien prospera. La que pronuncias cuando sientes que algo te falta. Porque esas pequeñas frases diarias, muchas veces automáticas, están formando tu atmósfera. Y tu atmósfera, tarde o temprano, se convierte en realidad visible. Cuando tú dices, no hay dinero, no me alcanza, la vida está difícil, siempre me cuesta, estás enviando instrucciones directas a la ley. Y la ley, obediente como es, comienza a organizar los eventos externos para que reflejen lo que tú has declarado. Por eso, tu primera responsabilidad como creador espiritual no es desear más, sino hablar mejor. Tus palabras son decretos silenciosos. Y cada vez que pronuncias una frase con emoción, con convicción, con fuerza mental, estás invocando el resultado correspondiente. No hay magia en esto. Hay orden. Y el orden es exacto. Entonces, si tu palabra crea, y si lo que tú dices da forma a tu experiencia, ¿por qué seguir hablando desde la escasez? ¿Por qué seguir diciendo cosas como, yo no soy bueno para eso? No tengo suerte. Siempre pasa lo mismo. Uno tiene que luchar mucho para lograr algo. En esta vida no se puede prosperar honestamente. Asterisco asterisco. Cada vez que repites estas frases, no estás describiendo una realidad. La estás estableciendo. La estás reforzando. La estás convocando. Y si no te gusta lo que estás viviendo, pregúntate con honestidad, ¿qué he estado diciendo en secreto todo este tiempo? ¿Qué historia he estado repitiendo? ¿Qué ley mental he decretado con mi lengua, aún sin saberlo? No hay castigo en esto. Solo cosecha. La buena noticia es que tú puedes comenzar a hablar de otra manera. Y cuando cambies tu palabra, comenzarás a cambiar tu mundo. Porque la palabra es causa. Y cuando la causa se purifica, el efecto se transforma. A partir de hoy, haz un compromiso contigo mismo. Habla solo desde el bien. Desde la abundancia. Desde la verdad del reino. Aunque tus sentidos dirán lo contrario. Aunque tu entorno parezca gritar lo opuesto. No hablas desde la forma. Hablas para reformar. No desde lo que ves, sino desde lo que sabes. Afirma con convicción. Todo lo que necesito me es provisto por el Espíritu. La provisión fluye hacia mí de fuentes visibles e invisibles. Dios es mi única fuente y en Él no hay escasez. Estoy rodeado de oportunidades. Estoy guiado en paz. Estoy sostenido en plenitud. No me falta nada porque ya todo me ha sido dado en espíritu. Estas frases no son solo motivación. Son comandos creativos. Son herramientas de precisión espiritual. Son las nuevas instrucciones que le estás dando a la ley para construir tu experiencia. Y si las dices desde la convicción interna, no desde la urgencia, no desde el deseo, sino desde la certeza, verás cómo los canales externos comienzan a responder. Las personas cambian su trato. Las oportunidades aparecen. Los caminos se abren. Porque no es la forma la que genera el cambio. Es la palabra.
Y tu palabra, sostenida en la verdad, es poder creador. Recuerda, no tienes que explicar tu cambio. No tienes que justificar por qué hablas distinto. Solo debes hablar como quien sabe. Y el bien, por ley, te seguirá. Jesús no usó su palabra para impresionar. La usó para establecer la verdad. Y esa verdad se cumplía porque él hablaba desde el reino, no desde la ilusión. Haz tú lo mismo. Habla desde el reino. Declara como quien ya ha recibido. Corrige tu lenguaje, no por formalidad, sino porque sabes que el universo entero responde a tu voz. Y si tu voz está unida a Dios, entonces tu palabra será canal de abundancia, porque el Verbo sigue creando. Y tú, al hablar desde la verdad, te conviertes en extensión viva de ese Verbo. Hoy mismo puedes comenzar. Hoy mismo puedes decir: mi palabra produce abundancia. Porque ya no hablo desde el miedo. Hablo desde el principio. Y esa palabra, clara, firme, sostenida, no volverá vacía. Porque toda palabra unida a Dios regresa en forma de bien. Capítulo 8. El amor abre canales, dar sin miedo, recibir sin culpa. Nada abre los canales de la provisión divina con más rapidez y perfección que el amor. No el amor como emoción, ni como simpatía pasajera, sino el amor como principio universal, como conciencia permanente, como vibración que reconoce la unidad entre todos los seres y todas las cosas. Cuando amas desde la verdad, tu conciencia entra en armonía con la fuente. Y donde hay armonía, el bien fluye sin resistencia. Lo que estaba cerrado se abre. Lo que parecía obstruido se libera. Lo que parecía imposible, aparece sin esfuerzo. ¿Por qué? Porque el amor es el estado interior en el que la ley trabaja sin fricción. Muchos piensan que para prosperar necesitan más esfuerzo, más lucha, más estrategia. Y no se dan cuenta de que no se trata de hacer más, sino de amar más. Porque donde hay amor verdadero, no hay miedo. Y el miedo es lo único que bloquea los canales del bien. El alma que ha aprendido a dar sin miedo y a recibir sin culpa, ha roto las dos cadenas que impiden la abundancia. La primera cadena es el temor a dar. La segunda es el sentimiento de no merecer recibir. Ambas nacen de una conciencia de separación. Ambas se disuelven con el amor. Dar sin miedo no significa derrochar, ni dar por obligación, ni dar para complacer o controlar. Significa dar desde la conciencia de que nada se pierde cuando se da desde Dios. Porque Dios es la fuente, y tú solo eres canal. Y un canal que se mantiene en flujo, nunca se seca. Un canal que permite el paso del agua sin resistencia, es un canal que permanece vivo, útil, abierto. El miedo a dar surge cuando crees que lo que tienes es todo lo que hay. Pero cuando sabes que Dios es tu provisión, y que mientras das en su nombre la ley te reabastece, entonces el miedo se disuelve. Y el dar se vuelve gozo. Y la vida responde con multiplicación. No necesitas grandes cantidades para practicar este principio. Una palabra generosa, un gesto amable, una oración sincera, una actitud de bendición constante. También es dar. Y cada vez que das desde el amor, aunque sea pequeño en lo visible, estás afirmando que el bien no se agota. Y eso abre los canales invisibles que sostienen tu mundo. Pero también debes recibir sin culpa. Y esto es algo que muchas almas espirituales aún no comprenden. Creen que recibir es egoísmo, que aceptar demasiado es vanidad, que vivir en abundancia es contradictorio con la humildad. Y sin darse cuenta, rechazan los regalos que el Espíritu ya ha dispuesto. No por falta de merecimiento real, sino por una idea errónea acerca de lo que significa ser digno. Recibir es un acto de amor tanto como dar. Y no puedes dar lo que no estás dispuesto a recibir. Porque quien no recibe, está diciendo: no soy digno de plenitud. Y mientras esa creencia viva en tu interior,
seguirás cerrando los canales por donde Dios quiere bendecirte. Aceptar con gratitud no te aleja de Dios. Te acerca. Te hace reconocer que no estás fabricando tu bien, sino que estás participando en la circulación del amor divino. Y esa circulación fluye en dos direcciones, dar y recibir. Y ambas son necesarias para la prosperidad verdadera. Cuando alguien te bendice con un obsequio, una oportunidad, una ayuda, no digas, no era necesario, o no, gracias, no puedo aceptarlo. Di, gracias. Acepto esta expresión del bien de Dios en mi vida. Y sé que viene de una fuente más alta que la forma. Y deja que el canal que llegó hasta ti sea honrado. Y al honrarlo, tú también te vuelves canal para otros. Y así el amor sigue circulando, sin detenerse. Porque el amor, cuando no se detiene, multiplica. Y esa multiplicación es abundancia. No solo de cosas, sino de paz, de alegría, de sentido. Haz de esto tu práctica diaria. Da algo cada día. No por obligación, sino por reconocimiento. Da porque sabes que tienes. Da porque sabes que el bien no se agota. Y cuando des, bendice lo que das. Sabe que regresa multiplicado. Y cuando recibas, acepta sin peso, sin culpa, sin miedo a deber. Sabe que el bien viene de Dios y que tú eres su hijo. Por tanto, eres digno de toda plenitud. No hay espiritualidad verdadera en rechazar el bien. La verdadera humildad es decir, sí, Padre, recibo lo que ya me has dado. Y porque recibo con gozo, también doy con libertad. Y así, tu ley se cumple en mí. En este dar y recibir sin miedo, los canales se abren. Y la provisión que parecía estancada empieza a fluir con gracia, con sorpresa, con abundancia. Porque el amor no necesita explicación. Solo necesita espacio. Y cuando el corazón se convierte en ese espacio, lo que parecía imposible se vuelve natural. Y el bien llega, no porque lo forces, sino porque por fin te has hecho disponible. La abundancia no es una meta. Es el resultado de una conciencia amorosa en movimiento. Y el amor, en movimiento, nunca deja de multiplicar. Capítulo 9. La gratitud es multiplicadora, la aceptación bendice lo presente. El alma que comprende el poder de la gratitud ha descubierto uno de los secretos más altos de la conciencia espiritual, no porque agradecer sea una virtud decorativa o un buen gesto moral, sino porque la gratitud auténtica transforma la vibración mental. Y esa transformación modifica la experiencia. La gratitud es multiplicadora porque es aceptación. Y lo que se acepta con gozo, se expande. Lo que se bendice, florece. Lo que se agradece, regresa con más fuerza. No por superstición, sino por ley. Jesús lo demostró una y otra vez. Antes de multiplicar los panes, dio gracias. Antes de resucitar a Lázaro, dio gracias. No esperaba ver el resultado para agradecer. Agradecía para abrir el canal por donde el milagro podía fluir. Porque la gratitud no es el resultado del bien. Es la causa que lo permite. Cuando agradeces desde la conciencia de que todo está bien, aunque no lo veas todavía, te colocas en la frecuencia del reino. Y en esa frecuencia, la ley trabaja sin resistencia. No hay nada más estéril que la queja. Y no hay nada más fértil que el agradecimiento. Porque cuando te quejas, estás diciendo, esto no es suficiente. Esto no es justo. Esto está mal. Y esa actitud cierra la puerta. No porque Dios deje de dar, sino porque tú, con tu energía, has cerrado el canal de recepción. Pero cuando, aún en medio de lo incierto, tú dices, gracias.
Gracias porque sé que esto tiene propósito. Gracias porque hay un orden que aún no veo. Gracias porque no estoy solo. Gracias porque el bien se está revelando, aunque mi mente no lo entienda. En ese momento, has elevado la atmósfera. Y donde antes había oscuridad, comienza a entrar la luz. No necesitas que todo esté resuelto para ser agradecido. Necesitas ser agradecido para que todo comience a resolverse. La gratitud no espera condiciones. La gratitud crea condiciones. No es reacción. Es generación. Y por eso tiene poder. Cuando agradeces por lo que ya tienes. Sin miedo, sin queja, sin exigencia. Estás declarando al universo: estoy listo para más. Estoy en paz con lo que es. Estoy en orden con el momento presente. Y como la ley siempre responde al estado interno, la vida comienza a multiplicar lo que bendijiste. No porque lo pediste, sino porque lo reconociste. La escasez mental dice: cuando tenga más, agradeceré. La conciencia espiritual dice: porque agradezco lo que hay, sé que el bien se expandirá. Piensa en esto con claridad. Cuando no valoras lo que tienes ahora, sea mucho o poco, estás emitiendo una vibración de insuficiencia. Y esa vibración atraerá experiencias que coincidan con esa percepción. No porque lo merezcas, sino porque lo estás afirmando mentalmente. Pero cuando miras incluso lo más simple y dices: gracias, estás sembrando una semilla poderosa. Una semilla que contiene en sí la capacidad de multiplicarse. Y lo hará. Porque eso es ley. La gratitud, además, te devuelve al presente. Y el presente es el único lugar donde Dios puede obrar. No puedes recibir en el pasado. No puedes crear en el futuro. Solo aquí. Solo ahora. Y la gratitud te coloca aquí, con el corazón abierto. Con la mente receptiva. Con la conciencia elevada. Haz esta práctica. Cada mañana, antes de comenzar tus actividades. Haz una pausa. Y sin importar cómo esté tu mundo exterior, pronuncia internamente frases como: gracias por este nuevo día. Gracias por el aire que respiro. Gracias por todo lo que ya ha sido provisto, aunque aún no lo vea. Gracias porque el bien ya está obrando, silenciosa y perfectamente. Gracias porque hoy estoy más cerca de mi verdadera conciencia de plenitud. Y al final del día, vuelve a hacerlo. No para enumerar éxitos o resultados, sino para reforzar la certeza de que cada instante fue sostenido por el amor de Dios. Aun si no lo comprendiste todo, aun si hubo desafíos, el bien estaba allí. Y lo estará mañana. Y siempre. Porque la gratitud no necesita explicación. Solo necesita espacio. Y ese espacio lo haces tú cuando dejas de resistir. Cuando sueltas la necesidad de entender. Y simplemente te abres a decir: gracias. Incluso en medio de una dificultad. La gratitud es posible. Y cuando logras agradecer allí, cuando no hay señales externas, cuando todo parece detenido, has tocado un nivel de conciencia donde la multiplicación es inevitable. Porque has dicho al espíritu: confío en ti más que en la forma. Confío en el reino más que en el síntoma. Confío en lo invisible más que en lo visible. Y el universo, que siempre responde a tu vibración, dice, entonces, sí, ahora puedo darte más. Porque quien agradece, ha aceptado. Y quien ha aceptado, ha activado. Y lo que se activa en gratitud, se multiplica. Desde hoy, cambia tus palabras. En vez de decir: no tengo, di: gracias por lo que ya tengo. En vez de pensar: falta mucho, di: estoy rodeado de bien, y cada día se revela más. Haz que tu oración deje de ser una lista de pedidos y se convierta en una lluvia de gratitud.
y verás lo que ocurre. El canal que parecía cerrado, se abre. La respuesta que parecía lejana, llega. La solución que parecía imposible, aparece. No porque lo pediste con desesperación, sino porque lo bendijiste desde el corazón. Y esa bendición silenciosa fue la semilla del milagro. Porque la gratitud, cuando es verdadera, ya es abundancia en acción. Y la abundancia solo necesita ser reconocida para multiplicarse. Capítulo 10. La visualización espiritual, no para conseguir, sino para reconocer. Mucho se ha dicho acerca del poder de la visualización. Se la ha convertido, en muchos círculos, en una herramienta para atraer lo deseado. En una especie de puente entre el deseo y la manifestación. Y sin embargo, si no se comprende en profundidad, la visualización se convierte en un ejercicio mecánico, cuando en realidad debe ser un acto sagrado de reconocimiento. La verdadera visualización espiritual no tiene como finalidad conseguir algo que no tienes, sino reconocer lo que ya es tuyo en Dios. No es una técnica de obtención, sino una práctica de alineación. Porque tú no necesitas fabricar el bien. El bien ya ha sido dado. Y lo que llamas manifestar es solo permitir que lo invisible se haga visible. Cuando tú lo ves primero con los ojos del alma. Ver con el alma. Ese es el secreto. No ver con los ojos físicos. Ni con la mente que imagina por carencia. Ni con el deseo que empuja desde la ansiedad. Sino ver desde el silencio del ser. Desde la quietud interior que sabe que todo lo bueno está en Dios. Y que si está en Dios, también está en ti. Visualizar, entonces, no es crear una ilusión. Es eliminar la ilusión de que estás separado del bien. No se trata de cerrar los ojos y forzar una imagen como quien busca controlar la realidad. Se trata de crear el espacio interno para que el orden ya existente en el plano espiritual pueda revelarse en el plano mental. Y desde allí, pasar a la forma. Es en ese orden que todo ocurre. Primero lo espiritual, luego lo mental, luego lo físico. Si comienzas por lo físico, estás fuera de orden. Estás actuando desde la forma, intentando manipularla. Pero si comienzas desde lo espiritual, desde el principio, y traes a tu mente la imagen de ese bien ya realizado, estás colaborando con la ley, no peleando con ella. Por eso la visualización correcta nunca nace de la angustia. Nunca nace del apuro. Nunca nace de la necesidad. Nace del saber. Del saber que aquello que visualizas no es una construcción arbitraria, sino una expresión legítima del reino. Una forma justa, armoniosa, perfecta, de la voluntad de Dios en acción. Y esa voluntad no es castigo ni escasez. Esa voluntad es vida, belleza, orden, plenitud. Entonces, si te tomas un momento cada día para ver en espíritu, no con los ojos físicos, sino con la visión interna del alma, y traes a tu conciencia imágenes de plenitud, de paz, de provisión, no estás pidiendo nada. Estás diciendo, sé que esto ya es, y me preparo para reconocerlo. Visualiza no desde el deseo, sino desde la aceptación. No como quien dice, quiero esto, sino como quien afirma, esto ya existe en Dios, y yo me dispongo a recibirlo en mi experiencia. Hazlo así. Entra en silencio. Detén el ruido mental. Y lleva a tu mente una escena clara, simple, llena de armonía. Una escena en la que tú estás en paz, sintiendo que todo está en orden, que todo lo necesario ha sido provisto, que no hay carencia, ni presión, ni prisa. Siente ese estado. Respíralo. No lo fuerces. Reconócelo. Porque ya es. Ya está en la mente de Dios. Y tu mente solo está haciendo contacto con esa verdad.
No preguntes cómo llegará. No te impacientes por ver resultados. Eso no es visualización, eso es ansiedad disfrazada. La visualización espiritual descansa. No empuja. No exige. Es una contemplación serena del bien eterno. Hazlo con regularidad. No como obligación, sino como quien visita el santuario de lo real. No como quien trabaja por un resultado, sino como quien abre la ventana para que entre la luz. Porque eso es lo que hace una mente que visualiza desde el espíritu. Abre la ventana. Y la luz, por naturaleza, entra. Todo lo que ahora existe en tu vida alguna vez fue una imagen interna. Consciente o inconsciente, clara o confusa, deseada o temida. Toda forma tuvo antes su raíz en el pensamiento. Y el pensamiento que se sostiene con fe, acompañado de emoción y repetición, es el que florece en el campo de la experiencia. Por eso, visualiza con reverencia. No como quien manipula, sino como quien coopera con el espíritu. No para crear algo desde el vacío, sino para recibir lo que ya existe en la plenitud de Dios. Y cuando lo hagas, cuando tu mente se convierta en reflejo de lo eterno, el mundo exterior comenzará a ajustarse. No como una sorpresa, sino como una consecuencia natural. Porque no viniste a rogar por milagros. Viniste a reconocerlos. Viniste a recordar que el reino ya está dado. Y que tu conciencia es el portal por el cual lo invisible se hace visible. Por eso, visualiza no para obtener, sino para recordar. No para convencer a Dios, sino para convencer a tu mente. Y cuando tu mente crea desde esa certeza, la forma no podrá resistirse. Vendrá. Por ley. En orden. En paz. Y sin esfuerzo. Capítulo 11. Tu trabajo es expresión, no esfuerzo, prosperar sin ansiedad. La mayoría de las personas asocian el trabajo con esfuerzo, tensión y sacrificio. Han sido educadas para creer que solo a través del cansancio extremo, de la lucha constante y de la entrega sin descanso, se puede obtener prosperidad. Sin embargo, desde la perspectiva espiritual, el trabajo no es un castigo ni una carga. Es una forma de expresión. Una oportunidad sagrada para canalizar el bien que ya está en ti. Y cuando el trabajo se convierte en expresión, la ansiedad desaparece. Porque ya no trabajas para conseguir. Trabajas para manifestar. No estás corriendo detrás de la abundancia. Estás permitiendo que ella fluya a través de ti. Y eso lo cambia todo. Dios nunca quiso que el trabajo fuese dolor. Eso fue una interpretación humana, nacida del miedo y del sentimiento de separación. El trabajo, cuando es guiado por el espíritu, no produce desgaste, sino realización. No roba energía, la renueva. No oprime, libera. La ansiedad aparece cuando trabajas desconectado de la fuente. Cuando crees que tú eres el único responsable de producir resultados. Cuando imaginas que tu esfuerzo físico o intelectual es la causa directa de tu provisión. Pero la causa verdadera es Dios. Y tu trabajo es solo uno de los tantos canales por los que ese bien puede manifestarse. Cuando entiendes esto, te liberas. Dejas de temer al futuro. Dejas de forzarte más allá de tu paz. Y sobre todo, dejas de pensar que si tú no haces todo, nada ocurrirá. No se trata de inactividad. Se trata de inspiración. La inspiración produce mucho más que la presión. Porque la inspiración viene del espíritu. Y el espíritu nunca se agota. Trabajar desde la inspiración no significa hacer menos. Significa hacer con claridad, con propósito, con gozo. Significa actuar desde la conciencia de que el bien ya está dado. Y tú solo estás participando de su manifestación. No tratando de fabricarlo desde cero. Tu tarea no es empujar la vida, sino abrirte al flujo del principio. Y ese flujo es inteligente, ordenado, generoso.
Cuando trabajas sin ansiedad, las ideas fluyen con más facilidad. Tu cuerpo se vuelve más liviano. La relación con los demás se suaviza. Y los resultados llegan con mayor precisión. ¿Por qué? Porque tu energía ya no está dividida. Estás alineado. Estás expresando, no forzando. Si ves tu trabajo como una lucha, se volverá pesado. Si lo ves como un canal, se volverá liviano. Y el canal que está libre de obstrucción permite el paso constante del bien. Esto es lo que distingue al trabajo que prospera del que solo desgasta. No cuánto haces, sino desde dónde lo haces. Hazte estas preguntas. ¿Estoy trabajando para probar mi valor o para expresar lo que soy? ¿Estoy operando desde la urgencia o desde la dirección? ¿Estoy en ansiedad por obtener o en paz porque confío en la fuente? ¿Estoy tratando de controlar el resultado o estoy fluyendo con la sabiduría del orden divino? El trabajo debe ser una oración activa, una meditación en movimiento, una declaración viva de que Dios obra a través de ti. Y cuando haces cualquier tarea con esa conciencia, desde lo más sencillo hasta lo más complejo, lo haces con presencia, con alegría, con efectividad. Y eso, inevitablemente, produce prosperidad. Porque la prosperidad no es solo dinero. Es orden, es flujo, es bienestar. Es llegar a la noche y sentir que el día no te ha vaciado, sino que te ha nutrido. Porque heriste lo mejor de ti, sin vaciarte. Porque no lo hiciste desde el ego, sino desde el espíritu. El ego trabaja para conseguir algo. El alma trabaja para expresar algo. Y en esa expresión, todo lo demás llega como añadidura. Jesús nunca habló de trabajar con angustia. Él dijo: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. No porque estuviera fatigado, sino porque entendía que el trabajo espiritual es extensión, no lucha. Es colaboración con Dios, no competencia con la vida. Tú no viniste a este mundo a ganarte el sustento con sufrimiento. Viniste a manifestar los dones que Dios depositó en ti y a permitir que esos dones se conviertan en canales de bien, para ti y para otros. Y cuando haces eso, cuando trabajas desde el amor, la paz y la certeza, el dinero llega, las oportunidades aparecen, el tiempo se organiza y la vida te sostiene. No porque lo estés forzando, sino porque estás en orden. Y el orden espiritual siempre se refleja en la forma. Haz de tu trabajo una práctica espiritual. No importa lo que harás. Limpia, escribe, vende, estudia, dirige, sirve. Hazlo como quien ofrece su energía al mundo, sabiendo que el bien que das no se pierde, sino que regresa multiplicado. Y si un día no tienes claridad, si te sientes cansado o confundido, haz una pausa y di: este no es mi trabajo solamente. Este es el canal que Dios está usando hoy para expresar su orden, su abundancia, su amor. Yo no estoy solo. Trabajo en unidad con el principio. Y por eso, no me falta nada. Tu trabajo no es lucha. Tu trabajo es expresión. Y en esa expresión, el bien encuentra su cauce. Y la prosperidad fluye. No por esfuerzo, sino por alineación. Capítulo 12. La paz precede a la provisión, la mente en orden atrae lo perfecto. Nada de lo que deseas se manifiesta fuera del orden. Y el orden no es resultado, es causa. La abundancia, la provisión, la solución, la oportunidad, el canal correcto, no aparecen cuando todo está listo allá afuera, sino cuando todo se ha alineado primero dentro de ti. La mente en paz es una mente receptiva. Y solo la mente receptiva puede ser canal de manifestación.
No porque sea más inteligente, ni más esforzada, sino porque ya no interfiere con la ley. Donde hay ansiedad, el flujo se bloquea. Donde hay urgencia, el canal se estrecha. Donde hay miedo, el bien se percibe como lejano. No porque Dios se haya apartado, sino porque la conciencia está nublada. La paz no es algo que llega cuando todo se resuelve. La paz es lo que permite que todo se resuelva. Jesús no operaba desde el apuro. Jamás actuó con prisa espiritual. No resolvía problemas bajo presión. No respondía a los síntomas con ansiedad. Él vivía en el centro. Desde allí hablaba. Desde allí sanaba. Desde allí multiplicaba. Desde allí manifestaba. Ese centro es la paz interior. Esa paz no es emocional. Es vibracional. Es el estado en el que la mente deja de luchar contra lo que es y se alinea con lo que ya ha sido dispuesto por el orden divino. Y cuando tú haces contacto con esa paz, aunque sea por un instante, algo se acomoda. Algo invisible se ordena. Algo que parecía bloqueado comienza a moverse. Porque la paz no es ausencia de problemas. Es conciencia de presencia. Y donde la presencia es reconocida, la provisión se manifiesta. ¿Estás esperando que algo cambie en tu vida? ¿Un canal financiero, una respuesta médica, una reconciliación, una guía clara? Entonces detente. No sigas pensando que más ansiedad acelerará el proceso. Porque la ansiedad nunca produce milagros. Solo el espíritu en paz puede dar a luz lo perfecto. La paz es la señal de que tu mente está lista. Es la atmósfera que le dice al universo: estoy preparado para recibir. No me opongo. No controlo. Solo confío. Y esa vibración es poder. Es apertura. Es canal. Y por ese canal, el bien que ya estaba esperando entra. Sin barreras. Sin demora. Sin lucha. Muchas personas oran sin recibir porque oran sin paz. Piden desde el miedo. Afirman desde la urgencia. Visualizan desde la duda. Y entonces, aunque digan las palabras correctas, el estado mental sigue bloqueando la respuesta. Pero cuando oras desde la quietud, cuando afirmas con serenidad, cuando piensas sin presión, la ley se activa de inmediato. No porque hayas hecho algo nuevo, sino porque por fin dejaste de interferir. La mente ordenada atrae lo perfecto, porque ya no está generando caos en el campo energético. Y lo perfecto no significa lo que tú imaginaste, sino lo que corresponde con tu bien más alto. Y eso, créeme, nunca se pierde, nunca se atrasa, nunca se limita. Solo espera que tú estés listo para permitirlo. Y tú estás listo cuando estás en paz. Cuando ya no preguntas con ansiedad. Cuando ya no presionas con emoción. Cuando ya no te castigas por no tener respuestas. Sino que entras en el silencio y dices con el alma: todo está en orden. Yo confío. Yo permito. Yo recibo. Desde ese estado, las ideas llegan con claridad. Las decisiones se simplifican. El cuerpo responde mejor. Los encuentros correctos se dan. Las condiciones externas se organizan con inteligencia divina. No porque tú las empujaste, sino porque te volviste campo fértil para que florezcan. Esto es algo que solo los que practican lo entienden. La paz no es ausencia de movimiento. Es la raíz del movimiento correcto. No es inactividad. Es dirección. Y cuando te mueves desde la paz, nada se desperdicia. Nada se retrasa. Nada se rompe. Todo fluye. Porque todo está sostenido desde la verdad. Haz de esto una práctica diaria. Cuando surja una necesidad, no corras a solucionarla. Primero siembra paz.
Antes de decidir. Ora en silencio. Antes de hablar. Respira en conciencia. Antes de actuar. Conecta con el orden invisible que ya está obrando a tu favor. Y di internamente: el bien ya ha sido dado. Mi única tarea es permitirlo. Y solo puedo permitirlo si estoy en paz. Y permanece ahí. Aunque el entorno no cambie de inmediato. Tú ya habrás cambiado de lugar. Ya no estarás en el mundo de la reacción, sino en el reino de la creación. Y en ese reino, la provisión nunca tarda. Solo espera ser reconocida. Porque la paz es la señal de madurez espiritual. Y donde hay madurez, hay manifestación. Tú no necesitas esforzarte más para recibir. Solo necesitas calmar tu mente y confiar en el orden que ya te incluye. La paz no es el premio por haber resuelto todo. La paz es la herramienta para que todo se resuelva. Y tú ya la tienes. Ahora solo necesitas recordarla y dejar que haga su trabajo. Capítulo 13. El bien no tiene opuesto, dejar de temer para comenzar a recibir. La mente humana, condicionada por el mundo de los opuestos, vive atrapada en la creencia de que toda manifestación de bien puede ser amenazada, interrumpida o negada. Cree que por cada momento de prosperidad hay una amenaza de pérdida. Que por cada avance existe el riesgo de retroceso. Y que por cada bendición hay un costo oculto que se deberá pagar. Esta es una ilusión peligrosa, nacida de la ignorancia del principio. Desde el punto de vista espiritual, el bien no tiene contrario real. El bien es Dios. Y Dios no puede ser deshecho, ni opacado, ni anulado. Si crees que el bien puede desaparecer, entonces lo estás percibiendo como forma, y toda forma cambia. Pero el verdadero bien es sustancia espiritual. Y esa sustancia no se desgasta, no se rompe, no se agota. ¿Permanece? Dios no alterna entre dar y quitar. No premia un día y castiga al siguiente. No llena por la mañana y vacía por la noche. La ley espiritual es constancia. Y esa constancia se expresa en plenitud continua. Entonces, si experimentas miedo al recibir, si temes perder lo que llega, si dudas del bien porque crees que puede cambiar, no estás viviendo desde el espíritu. Estás interpretando desde el mundo. El miedo es siempre una negación del bien. Es la creencia subconsciente de que algo fuera de Dios tiene poder. Y como no hay nada fuera de Dios, ese poder es ilusorio. Pero la mente que lo sostiene, lo convierte en experiencia. Porque la conciencia es creadora. Por eso, si quieres recibir verdaderamente, debes comenzar por renunciar al miedo. No como acto puntual, sino como estilo de vida. No como frase bonita, sino como decisión profunda. El miedo dice: ¿y si lo pierdo? ¿Y si no vuelve? ¿Y si no dura? Pero la conciencia espiritual responde: el bien no es un accidente. Es una ley. Y yo vivo en esa ley. Por tanto, lo que me pertenece por derecho divino, no se me puede quitar. Cuando tú sueltas el miedo, liberas el canal por donde el bien puede llegar. No porque el bien no estuviera listo, sino porque tú estabas bloqueando su paso. No hay mayor impedimento para la provisión que la creencia de que podría fallar. Porque esa creencia, sostenida, se convierte en imán. No de abundancia, sino de interrupción. Recibir sin miedo es el acto más elevado de fe. Es decirle al universo: confío en lo que viene. Confío en la fuente. Confío en mí como canal abierto. Confío en que no necesito controlar el cómo. Porque el principio que da, también sostiene. Jesús nunca actuó desde la duda. No preguntaba: ¿y si no funciona? Él sabía. Sabía que la ley responde a la conciencia alineada.
Sabía que el bien no puede faltar a quien vive desde el reino. Y ese conocimiento era poder. Tú puedes tener ese mismo poder. No es privilegio de unos pocos. Es herencia de todos. Pero requiere que sueltes la idea de que algo externo puede tocar tu bien. Requiere que dejes de mirar a las apariencias como indicadores de verdad. Requiere que abandones el hábito mental de sospechar del bien. Porque si desconfías de lo que llega, le cierras la puerta antes de que entre. Si esperas que algo salga mal, le das forma al error con tu vibración. Si piensas que el bien siempre viene con condiciones, entonces no lo estás recibiendo con pureza. Lo estás recibiendo con miedo. Y lo que se recibe con miedo no se sostiene. No porque falte nada en Dios, sino porque la conciencia no se ha abierto del todo. Haz esta práctica. Cuando algo bueno llegue a tu vida, grande o pequeño, no lo cuestiones. No te preguntes si lo mereces. No lo analices desde la lógica humana. Solo di: gracias. Esto es parte de mi herencia divina. Viene de Dios, y por tanto, no tiene sombra. Lo recibo con paz. Lo bendigo. Lo dejo permanecer. Y permanece tú también en esa vibración. No regreses a la vieja costumbre de temer que el bien sea efímero. Porque el bien real es eterno. Y si lo sostienes con conciencia clara, se volverá parte de tu realidad estable. No necesitas mirar alrededor para saber si es seguro recibir. Mira dentro. Y si dentro hay confianza, entonces el afuera responderá. Porque el mundo siempre obedece a la conciencia. Y una conciencia sin miedo es una conciencia sin límites. Esto no significa que no vendrán desafíos. Significa que ya no reaccionarás como quien teme, sino como quien sabe. Sabe que el bien no tiene opuesto. Sabe que no hay fuerza que lo anule. Sabe que no necesita defender lo que ha sido dado por Dios. Solo necesita vivirlo y dejarlo florecer. Hoy puedes comenzar. Hoy puedes declarar: el bien no tiene contrario. Por tanto, no lo temo. Lo recibo. Lo sostengo. Lo comparto. Y cuanto más lo reconozco, más se manifiesta. Porque la ley no falla. Y yo ya no la detengo con miedo. Ahora la dejo obrar con libertad. Y esa libertad, la que comienza dentro, hará que lo de afuera se acomode a su imagen. Y tú verás que todo lo bueno que te temías perder, solo estaba esperando que dejaras de temer, para por fin quedarse. Capítulo 14. Tu bien ya está aquí. Quitar el velo, no fabricar la respuesta. Lo que buscas ya ha sido dado. No está en camino. No depende de un evento futuro. Está aquí, ahora, en el plano del espíritu, esperando que tu conciencia lo reconozca. La mayoría de las personas creen que su bien sea salud, provisión, guía, armonía. Es algo que debe ser fabricado, alcanzado con esfuerzo. Como si el universo necesitara construirlo desde cero cada vez que se ora, se afirma o se desea. Pero esta idea, aunque parezca lógica, es completamente ajena al orden espiritual. Dios no trabaja desde el tiempo. Dios no improvisa respuestas. Dios no prepara tu bien. Porque tu bien ya fue dispuesto desde el principio. Y lo único que te separa de experimentarlo no es que no exista, sino que aún no lo estás viendo. Aún está cubierto por el velo de tus creencias, tus miedos, tus juicios, tu insistencia en que la forma actual es la única realidad. Tu tarea, entonces, no es crear el bien. Es quitar el velo. Es remover la interpretación mental que te impide verlo. Todo lo que necesitas, la paz que anhelas, la solución que te inquieta, la respuesta que esperas,
Ya existe en el plano espiritual. Está perfectamente formado. Está sostenido en el amor divino. Pero para que se manifieste en tu experiencia, debes cambiar tu mirada. Debes soltar la idea de que hay algo por fabricar y aceptar que todo lo verdadero ya ha sido creado. Jesús nunca hablaba de conseguir milagros. Él decía, alzad vuestros ojos. Es decir, mira desde otro nivel. Mira con la mente del Cristo, no con los ojos del mundo. Mira desde la conciencia que sabe que el reino ya está presente, aunque tus sentidos aún no lo detecten. Lo visible solo es reflejo. Lo invisible es causa. Y si quieres ver una forma nueva, debes acceder a la causa desde la mente. No hay nada que crear fuera del tiempo. Solo hay algo que aceptar en la conciencia. Y esa aceptación requiere fe. Sí, pero no una fe ciega, sino una fe consciente. Una fe que sabe que lo verdadero nunca ha estado ausente. Solo ha estado oculto por tu sistema de pensamiento. Haz esta pausa. ¿Qué bien estás esperando que ocurra? ¿Qué manifestación estás pidiendo? ¿Dónde crees que está? ¿En el futuro? ¿En alguien más? ¿En una coincidencia afortunada? Ahora detente. Y pregúntate, ¿y si mi bien ya está aquí? Pero no lo he reconocido porque sigo buscando en el lugar equivocado. ¿Y si no se trata de que algo cambie allá afuera, sino de que yo abra los ojos del alma y vea lo que ya es mío en Dios? Esa es la clave. El trabajo espiritual no consiste en fabricar. Consiste en deshacer los obstáculos que impiden el reconocimiento. Tú no estás esperando que el bien llegue. El bien está esperando que tú llegues a su frecuencia. Y llegas a su frecuencia cuando abandonas la lucha. Cuando sueltas la idea de escasez. Cuando dejas de preguntarte cuándo y cómo. Y simplemente entras en la certeza de que todo está resuelto en el orden divino. El velo comienza a caer cuando dejas de interpretar los síntomas como verdad. Cuando dejas de definirte por lo que ves. Y comienzas a afirmarte en lo que sabes. Y lo que sabes es esto. Dios es la única realidad. Y en Dios no falta nada. Por tanto, en mi verdadera esencia, tampoco me falta nada. Eso no es negación. Eso es afirmación. Es un acto de autoridad espiritual. Es tomar la posición que te corresponde como hijo de Dios. Y declarar, no tengo que forzar el bien. Solo tengo que dejar de bloquearlo. Y hoy suelto todo pensamiento que me diga lo contrario. Porque todo bloqueo es un pensamiento. No es un enemigo. No es una energía externa. Es una idea que tú has sostenido sin cuestionar. Y toda idea puede soltarse. Toda idea puede reemplazarse. Y cuando reemplazas la idea de algo falta. Por la idea de todo está contenido en Dios. Entonces la forma comienza a transformarse. No como castillo mágico, sino como reflejo natural del nuevo estado interno. Por eso, cuando trabajes con afirmaciones, hazlo no para crear lo que no tienes, sino para recordar lo que ya es. Afirmar no es fabricar. Afirmar es quitar el velo. Di con conciencia, mi bien ya está aquí. No necesito traerlo. Solo necesito reconocerlo. Mi provisión ya está dispuesta. La respuesta ya ha sido dada. El camino ya ha sido abierto. Y yo dejo de resistir. Hoy dejo de forzar. Hoy permito. Hoy veo con los ojos del alma. Y en esa visión, todo se revela. No hay más que hacer. No hay técnicas para dominar. Solo hay un estado que practicar. La disponibilidad interior. Y esa disponibilidad no nace del esfuerzo. Nace de la rendición. Y al rendirte a lo que ya es, descubres que el bien no estaba lejos. Estaba oculto por tu búsqueda ansiosa.
Y al dejar de buscar con miedo, comienzas a ver con fe. Y en esa visión, clara y limpia, el bien aparece. No porque lo fabricaste, sino porque por fin lo reconociste. Capítulo 15. Dios en acción, la abundancia como tu estado natural de conciencia. Cuando por fin comprendes que Dios no está fuera de ti, sino expresándose como tú, todo cambia. Ya no oras para que venga algo. Oras para recordar lo que ya eres. Ya no visualizas para atraer. Visualizas para reconocer. Ya no trabajas para alcanzar. Trabajas para manifestar. Y en ese estado de conciencia, la abundancia no se persigue, se vuelve natural. Abundancia no es tener más. Es saber que nada te falta. Abundancia no es acumular. Es fluir sin miedo. Abundancia no es una cuenta bancaria. Es una certeza interna de que el bien está contigo porque Dios está contigo. Y Dios nunca se separa de sí mismo. Tú no eres un ser separado buscando a Dios. Tú eres Dios en expresión. Y como tal, no puedes ser carente. No puedes estar roto. No puedes ser débil. Eso es lo que el mundo te enseñó. Pero eso no es lo que Dios decretó. La abundancia no es un privilegio reservado a unos pocos, ni una excepción del destino. Es el diseño original. Es el estado puro de la conciencia alineada con el orden divino. Es lo que ocurre cuando dejas de pensar como un yo aislado y comienzas a vivir como el canal viviente del principio. Dios no conoce escasez. Dios no crea desde la falta. Dios no limita su bien. Entonces, ¿por qué tú lo haces? Solo por una razón. Porque has creído, durante demasiado tiempo, que eres tú quien tiene que fabricarlo todo. Pero cuando sueltas esa ilusión, cuando sueltas la necesidad de controlar cada resultado, de calcular cada paso, de ganar todo con esfuerzo y tensión, empiezas a vivir como lo que realmente eres. Dios en acción. Dios manifestándose a través de tu conciencia. Y allí, la abundancia deja de ser un evento y se vuelve un ambiente. No necesitas que llegue. Solo necesitas mantenerte en el nivel de conciencia donde ya está presente. Ese nivel de conciencia no se alcanza con fórmulas mágicas. Se cultiva en silencio. Se fortalece en la gratitud. Se afirma en la fe. Se sostiene en la decisión diaria de vivir en el reino, aunque el mundo grite lo contrario. Cuando eliges pensar como el Cristo en ti, cuando dejas de usar a Dios como recurso para conseguir cosas, y comienzas a vivir desde Dios como causa de todo lo que eres, la abundancia fluye, y no por azar, sino por ley, porque la ley espiritual responde a la conciencia, no al esfuerzo. Y cuando la conciencia está en Dios, el resultado está garantizado. La vida no necesita más lucha. La vida necesita más alineación, más descanso interior, más confianza en el orden que todo lo sostiene. Y tú puedes elegir vivir desde ahí. Hoy puedes mirar tu vida no como una serie de problemas a resolver, sino como una oportunidad para ver a Dios obrando en cada detalle. Hoy puedes mirar tus cuentas, tus relaciones, tus decisiones, no desde el miedo, sino desde la certeza de que si tú permaneces en Dios, todo se organiza, todo llega, todo fluye. Y eso no es pasividad. Eso es poder. El poder del alma que ya no corre tras la forma, porque ha vuelto al fondo. Y desde el fondo, la forma obedece. Tú no fuiste creado para sobrevivir. Fuiste creado para expresar, para manifestar, para irradiar, para demostrar que el reino de Dios no es una teoría, sino una realidad viva encarnada en quien recuerda. Y tú estás recordando. Cada vez que sueltas el miedo, cada vez que afirmas el bien,
Cada vez que agradeces antes de ver. Cada vez que oras no para pedir, sino para alinear. Cada vez que eliges paz por encima del juicio. Estás siendo Dios en acción. Y esa acción, silenciosa, firme, amorosa, es la que transforma tu mundo. Porque el mundo, por más caótico que parezca, no tiene más poder que tu conciencia. Y la conciencia, cuando se alinea con el uno, se convierte en canal perfecto de todo lo bueno. No tienes que entender cómo vendrá. Tienes que saber desde dónde lo estás permitiendo. Y si lo permites desde el reino, entonces vendrá. Por ley. Sin error. Sin demora. No porque tú lo provocaste, sino porque tú dejaste de impedirlo. Y al quitarte del medio, Dios se manifestó. Como tú. Esta es la verdad. Tu abundancia es Dios siendo tú. Y tú siendo consciente de eso, lo conviertes en forma. Lo conviertes en fruto. Lo conviertes en camino. No busques más. No esperes más. No te preguntes si eres digno. Dios ya ha respondido. Te creó. Y eso basta. Ahora vive como lo que eres. No con orgullo, sino con reverencia. No para demostrar, sino para expresar. Y desde ese lugar, ese santuario interno donde el yo se calla y el ser habla, todo lo que necesitas se presenta. Todo lo que temías se disuelve. Y todo lo que soñabas se revela. Como lo que siempre fue. Dios en acción. Tu conciencia despierta. Tu herencia cumplida. Tu abundancia natural.